Muy bendecidos todos aquellos que tienen la oportunidad de oír este mensaje a través de este servidor Ventura Peña. Continuando con la exposición, traigo como tema hablar de el Espíritu Santo. ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo de haber recibido el Espíritu Santo? Vamos a abrir el libro en Juan 4:23, que dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Bueno, vemos que el mismo Jesús, estando en su ministerio, hablaba de que venía la hora en cuanto a verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y eso no es lo eterno, cuando ya Él le dice que ni en el monte ni en la Jerusalén donde estaba el templo iban a adorar a Dios, sino en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que no es lo eterno, no es templo físico, no es nada físico. Entonces, adorar a Dios en espíritu y en verdad es entender y conocer a Dios para poder tener alabanza para Él. Él no espera de nosotros más nada sino el entenderlo y conocerlo. Jeremías 9:23. Entonces no vamos a conocer a Dios en un ayuno, en una vigilia, en un aceite, en una danza, en un canto. Esa alabanza dejó de existir, eso pertenece al antiguo pacto. Vamos a adorar a Dios, es entender su palabra y dar fruto para el mundo. Cuando entendemos a Dios y lo conocemos, podemos estar dando un buen fruto. En 1 Corintios 2:4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino con el poder de Dios. Entonces hemos recibido el Espíritu de poder, el mismo que nos guía a toda verdad. Versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Eso resalta de que podemos hablar sabiduría, pero de los que han alcanzado madurez, porque existe el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre espiritual ya ha alcanzado su madurez. El hombre carnal está entre haber nacido de nuevo y digerir la leche, porque el carnal está aún en niños de pecho todavía, no han alcanzado madurez. Versículo 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces la sabiduría de Dios está oculta, no a lo natural, no a lo eterno, no a lo temporal, no a lo intelecto. En cuanto a lo intelecto, se refieren a las escrituras, a lo que está escrito. Es por eso que, estando aún escrito, sigue oculto las cosas de Dios. Ahora vamos en 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Entonces lo importante del Espíritu, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La palabra nos ha concedido, está en tiempo ya pasado, algo que ya fue resuelto. Hemos recibido las cosas de Dios. ¿Quién nos las revela? El mismo Espíritu que mora en nosotros. ¿Debemos pedirle algo a Dios? No. Dice que ya Dios nos concedió todas las cosas en Cristo. Por eso el nuevo pacto es una alianza que tiene el hombre con Dios. Pacto, bien trazado el pacto, y ahí hemos recibido el paquete. Ahí viene todo. En Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hablar de comidas y bebidas significó en el antiguo pacto la Pascua, cosa que ya quedó abolido en cuanto a los sacrificios de animales, comer y beber. Todo creyente se alimenta a través de su palabra. Es nuestro alimento, la palabra que es viva y eficaz. En el antiguo pacto todo era natural. Ahora pasó todo a ser de forma espiritual. Si nos reunimos como iglesia, es a oír la palabra de Dios, buscar el crecimiento espiritual y no a las prácticas. Entonces hoy la iglesia actual, diferentes denominaciones, pues lo que buscan es un entretenimiento dentro de una estructura física, porque Dios no habita en templo hecho de manos de hombres. Y el templo que existió, donde se reunían las congregaciones frente al tabernáculo, ese templo se cayó en Jerusalén en el año 70. Es por eso que nuestras reuniones físicamente, como somos templo del Espíritu Santo, sí, nos reunimos en cualquier lugar para hablar de la palabra de Dios. Y como lo dije, y buscar el crecimiento a través de su palabra. Y estoy hablando de personas que ya han madurado. El que ya ha madurado busca es crecer más y más en las cosas de Dios. Pero el que no ha madurado permanece en una congregación digeriendo leche. Es la leche. Ya yo di ese tema antes de esta versión y hablé de lo que es la leche. Entonces, en esta oportunidad yo estoy hablando de personas expertas en la materia, que ya han madurado, han pasado ya de ser niño a persona adulta en Cristo. En Hebreos 10:9 dice: quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué significa lo primero? Lo primero significa lo natural. Tenemos como ejemplo el antiguo pacto, es un cuadro natural que hay que quitarlo. El mismo nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el primero y el último. El antiguo pacto fue una preexistencia de Cristo. Ahora, Él se manifiesta en carne. Manifestado en carne es lo primero. Él tuvo físicamente y lo vieron los discípulos. Y la nación actual para aquel tiempo lo vieron físicamente. Entonces, en Primera de Corintios 15:46 dice que lo primero es lo terrenal o lo natural y después luego lo espiritual. Ya la palabra en Jesús manifestado en carne, físicamente se cumplió de forma física. Entonces quitamos a Jesús y nos posesionamos de el Espíritu
de Dios, el que ya tenemos como creyentes. Jesús en la ascensión, cuando se fue de los discípulos que lo vieron irse en una nube, físicamente se fue. Ahora su regreso es de forma espiritual, el que ya tenemos. Ya Él se hizo presente de forma espiritual, porque físicamente la palabra se cumplió. Por eso en Juan 14:19 dice, un poco y el mundo no me verá más. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando aún vivía. Entonces ya muchos lo están esperando físicamente, pero la palabra ya se cumplió. Primero lo natural, lo físico, luego lo espiritual. Él físicamente pues ya cumplió. Ahora, Él, después que se sienta a la diestra de Dios Padre, empieza a impartir su espíritu para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es nuestra fe, de que Cristo vive en nosotros. En Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahí tenemos la verdad. Esa es la verdad de que andamos en nueva vida. Andamos, en nosotros se cumple lo que es el Evangelio. Hablar del Evangelio eterno es hablar de la regeneración, es hablar de nueva creación, es hablar de un nuevo nacimiento y es hablar de una nueva vida, la misma vida de Dios. Entonces nos relacionamos con la vida de Dios que ya tenemos. Para más claro, en Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Bien, damos gracias a Dios, al Espíritu Santo, por revelarnos la verdad, porque esa es la función del Espíritu, de darnos a conocer la verdad. Bueno, si alguno estuvo en esta ocasión de oír este mensaje, que les sea de muy buen provecho. Hasta una nueva edición.